cuando estaba pensando acerca de cuál sería la mejor manera de hablar a la iglesia en un momento como el que estamos ahora, estaba pensando en el libro de Deuteronomio y la importancia que tiene Deuteronomio para el pueblo de Israel. En cómo justo antes de entrar a la tierra prometida, yo no quiero que piensen que estoy haciendo una analogía entre que nosotros ahora por tener un lugar propio estamos entrando a la tierra prometida, pero es inevitable poder ver algunos puntos de conexión, y uno de ellos es la preocupación que el Señor tiene de que su pueblo se deslumbrara tanto por la bendición de tener una tierra que olvidara de dónde habían salido. Y el libro de Deuteronomio tiene el propósito precisamente de recordarle al pueblo la ley. Si usted lee el libro de Deuteronomio, no es otra cosa que el pueblo sentado en una llanura, escuchando las palabras que ya habían sido leídas antes para ellos como pueblo y las instrucciones que debían tener en cuenta ahora que iban a entrar a un nuevo reto, a un nuevo desafío, o en este caso a una nueva bendición, la tierra prometida. Y tal vez esto no sea un Deuteronomio para nosotros, porque ciertamente esto no es una tierra prometida para nosotros, pero no podemos dejar de ver que sí es el resultado de la bendición de Dios y de su mano. Y también no podemos dejar de ver que nuestros corazones, al igual que el corazón de los israelitas en el desierto, todavía sigue inclinado al pecado, a la codicia, al interés por las cosas materiales, a preocuparnos más por lo terrenal que lo espiritual, pero sobre todo a olvidarnos del Señor y de sus bendiciones. Así que un texto que creo que nos ayuda hoy a poder recordar cuál es el propósito por el cual existimos como iglesia es Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, que es precisamente el texto donde vamos a meditar en la tarde de hoy. Miren que no digo mañana, sino tarde. Estamos conectados con la realidad. Están ahí Hechos capítulo 6, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Están ahí? Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Mis hermanos, esto es la palabra de Dios. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Señor, quiero pedirte una vez más en oración que bendigas tu palabra para nosotros en esta tarde. Y rogarte, Señor, que traigas consuelo, aliento, ánimo, esperanza y todo, Señor, cuanto sea para provecho de nuestras almas por medio de ella. Pero sobre todo quiero que uses tu palabra hoy y tu evangelio para recordarnos a qué hemos sido llamados y cuál es la verdadera misión de la iglesia. Gracias te damos, Señor, por ayudarnos en este propósito. Gracias te damos, Señor, por ayudarnos hoy y por recordarnos a qué hemos sido encomendados y cuál es la misión que tenemos por delante. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy seguramente cuando usted entra a alguna empresa, habrá notado que algunas de ellas, las que tienen un enfoque mucho más clásico, tienen a la entrada en el lobby dos avisos bien grandes, algunas tres, con algunos textos en un cuadro muy visible. Esta es nuestra visión, esta es nuestra misión y estos son nuestros valores corporativos. En algunas empresas eso no es más que un decorativo. La mayoría de gente la usa porque no tiene más nada que poner en la pared, pero algunos se toman muy en serio eso y quieren que sus empleados estén continuamente recordando cuál es la razón por la que son empleados de esa empresa, cuáles son los propósitos que esa empresa persigue y cuáles son los fines que van a emplear para llevar a cabo, o los medios, que van a emplear para llevar a cabo esos propósitos. Si nosotros hablamos de una iglesia, aunque hay iglesias que pueden desarrollar sus visiones y sus misiones de manera particular, de acuerdo al lugar en el que existen y desarrollan sus actividades, pudiéramos decir que la iglesia como cuerpo de Cristo en general tiene una misión y tiene una visión que no ha sido precisamente determinada por los hombres, sino por Dios mismo, por Jesucristo,
quien ha encomendado de manera expresa, precisa, específica, detallada, qué es lo que la iglesia debe hacer, a qué debe dedicarse concretamente. Y lo que vamos a hacer hoy es justamente ver cuál es esa misión. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo que una iglesia estaba supuesta a hacer? Dicho sea de paso, toda iglesia local debería tener su misión anclada a esa visión global. No podemos nosotros perseguir algo diferente a lo que el Señor esperó que nosotros persiguiéramos desde el momento en el que empezamos a existir como iglesia o como cuerpo universal de creyentes. Y yo creo que si tenemos que ir a un texto para encontrar esa visión corporativa de la iglesia universal, es este texto que nosotros hemos leído. En muchos otros el Señor habló acerca de la visión y de los métodos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en general creo que estamos de acuerdo en que Hechos capítulo 1, versículo 8, es esa instrucción del Señor a los 12 acerca de qué iba a hacer de ellos después de su partida al reino de los cielos. Y lo que vamos a tratar de ver en este pequeño texto es básicamente cuál es la esencia de esa misión. Luego veremos cuál es el poder o el medio para alcanzar esa misión. Y finalmente veremos las formas de extender esa misión. Es decir, cómo se ve esa misión desarrollada en el tiempo por la iglesia. Y veamos entonces en primer lugar cuál es la naturaleza de esa misión. Dice el versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Noten que esta es una pregunta, tal vez una de las más importantes que los discípulos habrán hecho al Señor Jesucristo en todo su ministerio. Algunas preguntas fueron importantes mientras Jesús caminó con ellos. Pero esta pregunta era una pregunta relacionada con qué iba a pasar después que el Señor ascendiera. El Señor había resucitado al tercer día después de los muertos, de morir, y había estado con ellos por 40 días. Se reunió, les enseñó, les habló acerca del futuro y de muchas otras cosas. Y ahora está casi que teniendo la última reunión con ellos, dándole las últimas palabras. Ellos están expectantes, están pensando que después de resucitar, el Señor Jesucristo por fin va a derribar todos los reinos que estaban gobernando en el mundo y Él iba a establecer el reino espiritual y a conquistar a todos los enemigos del pueblo de Dios y que por fin aquello que David no pudo hacer al hacer glorioso a Israel, Cristo lo iba a hacer en ese momento. Así que la pregunta de los discípulos es una pregunta cargada de mucha ansiedad. Señor, dinos, llegó la hora, llegó el momento, vas a restaurar el reino ahora, Señor. Vas a destruir a todos los enemigos de Israel. El reino que había sido esparcido durante los días de Jeremías y que fue llevado a Babilonia, por fin va a ser reunido y la gloria de ese reino va a llenar el mundo. ¿Es cierto eso, Señor? Y la respuesta del Señor parece ser un poco extraña para los discípulos. La respuesta del Señor tiene dos elementos. Por un lado, el Señor no le responde la pregunta, pero por el otro lado sí se la responde. Noten que el Señor le dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. En otras palabras, no sé, Dios sabe. Señor, vas a restaurar el tiempo, el reino ahora, Señor. Por fin los cristianos y el pueblo de Dios va a hacer lo que conquiste y reine el mundo. Y el Señor dice, no sé, Dios lo sabe. En cuanto al establecimiento del reino, Dios lo sabe. Ahora, esa es una pregunta que tenía mucho sentido. Los discípulos escucharon al Señor enseñar acerca de un reino venidero, escucharon al Señor enseñar acerca de que Él iba a restaurar las cosas, que Él iba a destruir el templo y lo iba a volver a edificar. Así que ellos están entendiendo que tal vez el Señor se estaba refiriendo a esa reconstrucción física del reino. Y Jesús está diciendo, miren, eso sí va a pasar, pero no ahora. No en este tiempo. Sí habrá una restauración final del reino. Sí habrá un establecimiento definitivo del reino. Israel sí volverá, o el pueblo de Dios, a tener su gloria tal como el Señor lo prometió. Pero a ustedes no les corresponde saber cuándo.
no les corresponde a ustedes saber cuál es el tiempo, eso solo lo sabe el Padre Celestial. Y nosotros estamos de acuerdo que eso tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, que es la otra cosa que solo el Padre sabe. Cuando el Señor venga por segunda vez, Él restaurará todas las cosas y Él establecerá el reino de manera definitiva. Ahora, el segundo elemento de esa pregunta es una cosa que el Señor sí les dice a ellos, que sí es clara. Él les dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos. En otras palabras, Señor, restaurarás el reino en este tiempo. Lo del tiempo, Dios lo sabe. Es decir, sí va a suceder, no es ahora, Dios sabe cuándo. Lo que va sí a suceder es una restauración o una reconstrucción del pueblo de Dios. Es Dios otra vez uniendo a su pueblo, Dios siendo una nación, pero no en términos en los que ustedes se lo están imaginando. No un reino político, no un reino terrenal. Es un reino espiritual, un pueblo grande, construido a partir del Evangelio y a partir de la obra del Espíritu. Y yo quiero aquí explicar que lo que el Señor está diciendo aquí es realmente profundo y muy importante para nosotros. Y esto hace que tengamos que hacer una recapitulación acerca de por qué existe el pueblo de Dios y para qué existe el pueblo de Dios. Desde el principio en el libro de Génesis, el propósito de Dios fue crear un pueblo que estuviera en un lugar y que adorara su nombre a través de obedecer su ley. Es decir, Dios no tenía otro propósito al crear a Adán y a Eva que tener un pueblo en un lugar que adorara y obedeciera su palabra, y adorara su nombre. Nosotros sabemos que el pecado aparece y en ese momento pareciera que el plan de Dios se rompe, se echa a perder, pero eso solamente fue un pequeño traspiés en el camino. Dios promete a través de la simiente de la mujer que Él iba a acabar el pecado, que Él iba a poner el pie sobre la cabeza del enemigo de su pueblo y que Él iba a traer a un pueblo. Esa promesa Él la ratifica en el capítulo 12 cuando le dice a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros sabemos que aunque Abraham no tenía hijos y no lo llegó a tener sino hasta muchos años después, la promesa del Señor seguía siendo: yo voy a tener un pueblo, yo voy a tener una nación y esa nación estará en un lugar y va a adorar mi nombre. Nosotros sabemos que en Abraham eso no se cumplió, pero la familia de Abraham se convirtió luego en una familia o en un clan mucho más grande a través de su hijo Isaac y de su nieto Jacob. Esa familia o ese clan entra a Egipto muchísimos años después de Abraham y allí se convierten en un pueblo grande, pero todavía no tenían un territorio. De alguna manera, la idea de que Dios tendría un pueblo ya estaba tomando un poco más de forma, es decir, empezó con Adán y Eva, luego con una familia, ahora con un clan, pero luego el clan ya es un pueblo, más o menos una nación grande, pero todavía no tienen un territorio y todavía no tienen una ley. Así que el Señor envía a un libertador que los saca de Egipto, los lleva a una tierra y antes de entrarlos a esa tierra les da una ley, porque el propósito de Dios de nuevo era tener a un pueblo en un lugar con una ley, con una verdad que le permitiera adorar su nombre o seguir sus estatutos. El pueblo efectivamente llega al lugar, llega a la tierra, recibe la ley y empieza a vivir como una nación, como un pueblo que debía dar gloria a Dios. Pero ese pueblo se va detrás del pecado y el Señor los deporta, se los lleva a Babilonia, los vuelve a traer 70 años después y vuelve a reunirlos otra vez alrededor de un lugar, de un templo, y les da otra vez una palabra. Yo quiero que ustedes vean cómo la historia de la Biblia es justamente la historia de un pueblo que está siendo llevado a un lugar para tener una ley, para que allí pueda adorar su nombre. Pero yo quiero que vean que no es una historia color de rosa, que es una historia marcada por el pecado, por la rebeldía, por la misericordia de Dios y otra vez el pecado y otra vez la rebeldía, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la figura del Señor Jesucristo por fin empieza a convocar a personas alrededor de la ley de Dios. Una nueva ley, unas nuevas disposiciones. Muchas personas empiezan a venir. El Mesías está entre nosotros. Él es el Hijo de Dios. Algunos empiezan a identificarlo, pero justo cuando el pueblo de Dios está a punto de florecer, el Mesías muere. Y pareciera que todo
está perdido de nuevo, sin rumbo. ¿Y el pueblo? ¿Y dónde está la nación? ¿Y la tierra? ¿Y la dignidad? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Pero el Mesías resucita al tercer día. Y ahora a través de esa resurrección, Él les dice, miren, el pueblo de Dios ya no tendrá un lugar. De hecho, se lo había enseñado la mujer samaritana. Donde quiera que alguien adore mi nombre y donde quiera que alguien esté y confíe en el Mesías y escuche lo que yo enseño, allí habrán verdaderos adoradores. El Señor rompe el paradigma de que el pueblo de Dios debía estar en un lugar confinado específico y muestra de que el pueblo de Dios va a existir en cualquier lugar donde el nombre del Mesías sea adorado y exaltado, donde el nombre del Mesías sea proclamado. Así que ahora el concepto de pueblo es un pueblo mucho más amplio, el concepto de lugar es un lugar mucho más amplio y el concepto de la ley o de la forma en la que Dios iba a gobernar ese pueblo es mucho más amplia. Ya no es la ley de Moisés, ahora es toda la palabra de Dios, ahora es todo lo que Moisés enseñó más lo que el Mesías enseñó. Parece que todo está dado, el Mesías está con ellos. Mucha gente viniendo, Él les está enseñando, pero 40 días después el Mesías dice que se va. El Mesías dice, yo me voy y no voy a volver. Y los discípulos están, pero espérate, Señor, tú nos estás diciendo a nosotros que nosotros vamos a hacer un reino, una nación, que vamos a llenar la tierra, que el pueblo de Dios estará, nosotros proclamaremos la gloria de Dios, pero ahora tú dices que te vas y qué va a pasar con nosotros. ¿Cómo vamos a llevar a cabo eso? ¿Cómo va el pueblo de Dios a existir? ¿Cómo va a cumplirse la misión? Y el Señor les dice, no se preocupen, ustedes lo van a hacer. Y ustedes lo van a hacer a través del Espíritu Santo que vendrá. Yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá y Él les dará poder para que ustedes sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y por favor, miren el detalle de lo que el Señor Jesús les está diciendo. Él les está respondiendo la pregunta, sí voy a restaurar el reino, pero no en la manera en la que ustedes están esperando que el reino sea restaurado. Ellos estaban esperando que el reino fuera restaurado en términos físicos, materiales. Pero el Señor le está diciendo, la restauración del pueblo será una restauración o una unificación espiritual. Es todos alrededor del Mesías existiendo como un solo pueblo, como una sola nación. Cuando Israel se dividió como pueblo, Israel se separó en dos grandes grupos. Eso fue en los días de Roboam. Acuérdense ustedes, Antiguo Testamento, el pueblo peca y el pueblo se divide. 10 tribus se van al norte, 2 tribus se quedan al sur. Al sur se le llamó Judá o Jerusalén, o en algunas ocasiones simplemente Judá, y al norte algunas veces se llamaba Efraín, otras veces simplemente a Israel del norte, etcétera, etcétera. Pero ese pueblo nunca volvió a reconciliarse. De hecho, a ese Israel del norte, más adelante su capital fue Samaria. Judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. Es decir, aún en los días de los discípulos, la nación de Israel, el pueblo que una vez había sido uno bajo David y bajo Salomón, todavía estaba dividido. Entonces los discípulos le están diciendo, Señor, tú vas a hacer que el pueblo vuelva a ser uno otra vez. Y está diciendo, no ahora, no en esos términos, pero sí espiritualmente, cuando ustedes vayan y prediquen a los judíos, a los samaritanos y hasta a los gentiles en los confines de la tierra. Es decir, el reino ya no es una cosa solo de Israel que ustedes conocieron en el Antiguo Testamento. El pueblo ya no es una cosa solo de judíos y samaritanos reconciliándose. El pueblo de Dios ahora es donde sea que mi nombre sea proclamado. Ahora bien, todo esto para decirles, miren lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles. Ustedes tienen nada más y nada menos que la misión específica de proclamar mi nombre para que mi pueblo me adore. Ustedes tienen la misión de hacer un pueblo para mí, de extender este reino, ¿cómo? A través de la predicación del Evangelio. Y ahí es donde llega el elemento del poder que ellos necesitan para hacer eso. Ustedes no van a poder hacer eso por sí mismos. Para ustedes poder cumplir esa misión de establecer un pueblo que abarque a judíos, gentiles y a samaritanos y a todo el mundo, ustedes necesitan el poder del Espíritu.
no pueden hacerlo en sus propias fuerzas. No pueden hacerlo solamente con el poder de su palabra. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces serán mis testigos. Y el Espíritu Santo es lo que cambia todo. Cuando el Espíritu Santo viene, esos cobardes discípulos, esos inseguros discípulos, esos discípulos que no sabían qué iban a hacer después de la partida del Señor Jesucristo, ahora están tan llenos de valor, ahora están tan llenos de un deseo por ir y proclamar, ahora tienen una valentía incomparable, ahora todo lo que quieren hacer es ir y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 2, y ustedes pueden leer el texto. Y ellos son llenos del Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar el Evangelio y la gente empieza a creer y 3,000 personas se arrepienten y se convierten y hay una especie de avivamiento. Es decir, ellos empiezan a ver casi que inmediatamente la obra del Espíritu obrando, trabajando para que ellos fueran los encargados de establecer o de extender el reino, de hacer más grande el pueblo de Dios. Y déjeme decirle, esa no es una misión solamente para los 12 apóstoles. No es una misión solamente para ellos. La misión de la iglesia está aquí. La razón por la que una iglesia existe no es otra que poder proclamar el Evangelio de Cristo para que por medio de la predicación del Evangelio el pueblo de Dios siga creciendo. No es otra. No tenemos otra misión. Proclamar el Evangelio para que por medio del Evangelio el pueblo de Dios siga creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga por segunda vez y establezca un reino definitivo entre nosotros y por la eternidad. Hasta que los cielos se abran y Él establezca su trono en esta tierra y entonces su reino sea completo por los siglos de los siglos. Mis amados, si ustedes se fijan bien, detrás de esta importante instrucción están definidos los lineamientos para que una iglesia sea una iglesia. Las iglesias no existen para ser empresas. Las iglesias no existen para ser emporios familiares. Las iglesias no existen para ser centros de rehabilitación, aunque efectivamente se puede producir rehabilitación por causa del pecado que hay y la obra del Señor en los pecadores. Las iglesias no existen para ser centros de entretenimiento. Las iglesias no existen para ser una especie de spa espiritual donde la gente viene a tomar una alternativa de esperanza para sus vidas y a refugiarse en la espiritualidad como quien se refugiaría en el yoga o en cualquier otra práctica de la nueva era. Las iglesias no existen, como dije, para ser empresas que se están extendiendo a través de franquicias y que crecen y crecen para hacer cada vez más grande su poder y sus ingresos a través de las donaciones de las personas. Las iglesias existen única y exclusivamente para proclamar el Evangelio de Cristo, porque esa es la manera en la que Dios hace que su reino se extienda. Esa es la misión de la iglesia. Cuando una iglesia pierde eso de vista, cuando la iglesia pierde ese propósito, entonces la iglesia perdió la esencia de lo que es ser una iglesia. Pero cuando la iglesia abraza eso como el propósito global, entonces todo lo que empieza a pasar debajo de ese propósito apunta efectivamente a esa misma visión o a esa misma misión. ¿Por qué? Porque la manera en la que se predica va a apuntar al hecho de que el pueblo de Dios se extienda por medio de la predicación del Evangelio. Porque la comunión que esa iglesia va a tener va a apuntar a que el pueblo de Dios se extienda por medio de la proclamación del Evangelio. Porque la evangelización o la forma en la que las personas vayan afuera a predicar el Evangelio va a ser con el propósito de que ese pueblo se extienda. Porque incluso la práctica de la disciplina, el liderazgo de la iglesia va a apuntar exactamente a esa misión. Mis hermanos, nosotros no tenemos que entrar a buscar los valores corporativos de la iglesia en los libros de emprendimiento y tampoco en las nuevas tendencias empresariales. Los valores corporativos y la misión de la iglesia está expresamente declarada en la palabra de Dios. Y esto es un recordatorio importante, ¿por qué? Porque así como el pueblo de Israel olvidó cuál era su misión como pueblo cuando entrara a la tierra prometida, la iglesia muy a menudo, abrumada por las cosas de este mundo y abrumada por tanto afán y tantas cosas que perseguimos, muy fácilmente perdemos de vista el foco de nuestra misión, el foco de nuestro propósito. Alguien me preguntaba con cierta preocupación, y de hecho
Creo que era una preocupación genuina acerca de qué íbamos a hacer cuando la iglesia creciera y fuéramos más de 400 personas. Y era una pregunta realmente honesta. Y aprecio mucho eso. Tenemos dos opciones. Varias, pero tal vez dos las más claras. Una, comprar los lotes de al lado. Es una iglesia de 5,000 personas. O 2,000. O plantar otra iglesia en otro lugar de la ciudad. ¿Qué define una cosa o la otra? Yo no estoy diciendo que una iglesia que crece siendo una iglesia de 1,000 o 2,000 personas no está cumpliendo su misión. Hay iglesias cuya misión está justamente en tener ese tamaño y proclaman el evangelio y son iglesias fieles. Pero tal vez para una ciudad como la nuestra, en donde estamos, existamos más para promover el evangelio en otros lugares. Tal vez sea la voluntad del Señor que plantemos otra iglesia en otra parte. Y eso va a determinar el tamaño del templo. Fíjate cómo tener clara la misión al final define cuánto invertimos construyendo aquí. Porque si eso no está claro, entonces la construcción no va a tener fin. Porque si sigue creciendo, compramos el centro comercial. Y sigue creciendo, compramos al otro lado de la cuadra. Y si sigue creciendo, pues le compramos a Buenavista. ¿Cuál es el problema? Y la pregunta sería, ¿cuál es el propósito detrás de eso? ¿Cuál sería la razón de perseguir hacernos un nombre en esta ciudad? Y ojo, yo no quiero ignorar el hecho de que efectivamente Dios puede traer el crecimiento para esta iglesia hasta el punto de que seamos una iglesia de 1,000 o 2,000 personas. Él puede hacer eso y puede hacer muchísimas cosas más. 3,000 personas creyeron con la predicación del mensaje de Pedro. Pero nosotros vemos, hermanos, que una de las formas en las que Dios empezó a extender su reino fue precisamente trayendo la inquietud para que esa iglesia que estaba creciendo y creciendo casi sin control empezara a salir de ahí para predicar y proclamar el evangelio en muchos otros lugares donde todavía Cristo no estaba siendo predicado. Porque la misión de la iglesia no consiste en que nosotros creemos un emporio alrededor de un nombre o de una denominación o de una visión particular. Está alrededor de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta es la 4ª vez que lo digo, sea proclamado para que el pueblo de Dios sea extendido. Tengo la sensación de que en el hotel aplaudían más duro. Pero era el eco, ¿verdad? Eso de encontrarse con la realidad es difícil. Y de hecho estaba preguntándome si acaso lo que hacía que se escuchara fuerte nuestro canto no era también el rebote del sonido en las paredes. Yo espero que no. Espero que no. Ahora bien, hermanos, yo les prometí un bosquejo y no sé ni en qué punto voy de ese bosquejo, pero yo sé que el último punto era ¿cómo puede la iglesia llevar a cabo esa visión o esa misión? ¿Qué hizo la iglesia para poder llevar a cabo esa misión? ¿Qué fue lo que esta iglesia de los apóstoles hizo para que esa misión que el Señor les estaba encomendando se llevara a cabo? Si usted revisa el libro de los Hechos, es un libro muy interesante, porque muestra precisamente en los capítulos del 1 al 7 cómo el evangelio fue predicado en toda Jerusalén hasta que tuvieron problemas y los persiguieron con la muerte de Esteban. Después de eso, capítulo 8 y 9, ustedes pueden ver cómo el evangelio sale y ahora es predicado en Samaria. Jerusalén, Samaria. Y luego de eso, en el capítulo 10, ustedes pueden ver al primer prosélito gentil convertido, Cornelio, lo último de la tierra. Digamos, el bosquejo del libro de los Hechos seguía precisamente el bosquejo de la misión. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, capítulo 8 y 9, y hasta los confines de la tierra, a partir del capítulo 10 y hasta 2024 en Santa Marta. Es decir,
la iglesia siguió ese mapa o siguió esa ruta hasta el día de hoy. Nosotros hoy estamos en esta parte del proceso de hasta los confines de la tierra, hasta el último de nuestros días, hasta donde nos permita el Señor ir antes que Él venga. En ese punto estamos nosotros ahora. Ahora, es interesante ver, como les dije, qué fue lo que la iglesia hizo para hacer eso en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los primeros 7 capítulos nos muestran precisamente cuál fue la dinámica de esa iglesia, qué era lo que ellos hacían. Y eso nos dice también algo acerca de nosotros, no solo de la misión, sino de los medios para alcanzar esa misión. Y ya hemos visto eso. El Señor declara la misión, el Señor dice el poder que ellos necesitan, que es el Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión. Pero ahora miren los medios que ellos emplearon para ejecutar esa misión. Lo primero que vemos, aquí voy a ir rápido porque el tiempo ha avanzado, lo primero que vemos es que ellos en Hechos capítulo 2 predicaron a Cristo. Pedro se pone en pie y ¿qué hace? Predica un sermón tomando un texto del Antiguo Testamento para mostrar a Cristo claramente. Luego de eso, al final del capítulo 2, versículos 39 al 42 del libro de Hechos, vemos que ellos empiezan a tener una comunión impresionante. Era una comunión en la que unos se despojaban de sus bienes con el propósito de atender las necesidades de otros. Y cuando las personas empezaron a ver eso, ellos empezaron a ser movidos. Empezaron a ser movidos por eso y a creer en el Señor, porque no era usual que una persona se despojara de sus bienes con el propósito de servir a otro. También vemos en los capítulos 3 y 4 que ellos se dedicaron activamente a la evangelización, es decir, a compartir el evangelio con quienes no conocían el evangelio. También vemos en Hechos capítulo 5 que se dedicaron a proclamar que Dios es santo por medio de una disciplina rígida, es decir, Dios no es un juego. Se tomaron en serio eso de abrazar la fe. No se podía jugar con Dios. Ananías y Zafira pensaron mentirle al Señor y cayeron muertos ahí mismo porque la santidad de Dios también proclama su nombre. También vemos que parte de la estrategia de ellos fue escoger líderes competentes que les permitieran llevar a cabo un liderazgo de servicio que reflejara a Cristo. Pero también vimos que no por todo eso no sufrieron, sino al contrario. Ellos sufrieron en el capítulo 7 incluso la muerte y la persecución y la sangre. Y una de las cosas que usted puede ver como un patrón desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 7 es que cuando predicaban a Cristo, el Señor añadía personas. Cuando vivían en comunión renunciando a lo suyo, el Señor añadía personas. Cuando predicaban y evangelizaban como en el pórtico de la Hermosa y levantando a un paralítico, el Señor añadía personas. Cuando ellos practicaron la santidad, que 2 hombres, un hombre y una mujer pecaron y el Señor los mató por su mentira allí mismo mostrando que Él es santo, el Señor añadió personas. Que cuando pusieron líderes para gobernar y para administrar los asuntos de la iglesia, el Señor añadió personas. Y en el capítulo 7, al final, cuando ellos son perseguidos por causa de la justicia del Señor Jesucristo, el Señor añadió personas. Es decir, cada una de esas cosas que ellos practicaron, Dios las usó activamente ¿para qué? Para añadir personas, para hacer que su pueblo creciera. Y fíjense cómo eso le da forma también a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué vivimos como vivimos? Gracias. ¿Por qué practicamos lo que practicamos? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué somos rigurosos con esto de la disciplina y la membresía? ¿Por qué somos tan rigurosos con esto de escoger pastores y ancianos y diáconos entre nosotros? Porque entendemos que a través de eso Dios hace extender su reino. Porque a través de eso el pueblo de Dios crece y se expande. Porque es exactamente lo que este pueblo o estos discípulos en cumplimiento de su misión hicieron y porque es exactamente lo que nosotros somos llamados a hacer. Mis amados, y con esto cierro, nosotros hemos tenido la oportunidad de predicar el evangelio en lugares pequeños. De hecho, empezamos en un lugar muy pequeño, con 25 o 30 personas tal vez. Tuvimos la posibilidad también de predicar el evangelio en un lugar un poquito más grande que ese pequeño. Tuvimos la posibilidad de predicar el evangelio en un lugar un poquito más grande que el pequeño. Y recientemente tuvimos la oportunidad de predicar el evangelio en un lugar, el más grande que tal vez en el que hemos estado. Y ahora,
aquí en este lugar donde posiblemente tengamos el espacio más grande que no hemos tenido hasta ahora. Pero yo quiero que ustedes vean que una de las cosas que ha pasado siempre es que hemos procurado que lo que pasó en ese lugar pequeñito y en el más grande que el pequeñito y en el más grande que el otro pequeñito, hasta en el último, y ahora es exactamente lo mismo. Nosotros no estamos persiguiendo una cosa diferente que no sea que Cristo sea predicado, que no sea vivir el Evangelio, que no sea anunciar el Evangelio, que no sea seguir cantando el Evangelio con el mismo fervor, que no sea seguir evangelizando con el mismo fervor. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia no está dada por el lugar en el que estamos. Tal vez aquí tenga que hablar un poquito más fuerte porque estamos al aire libre y necesitamos más sonido, pero eso no cambia la misión de la iglesia. Nuestra misión como iglesia no cambia porque ya no estamos en el Rodadero y ahora estamos a este lado de la ciudad. Eso no cambia la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no cambia porque ahora tenemos que construir algo propio y antes era rentado. No cambia la misión de la iglesia. Nada cambia la misión de la iglesia. Si el pastor se muere, no cambia la misión de la iglesia. Si esta generación pasa, no cambia la misión de la iglesia, porque la misión de la iglesia fue dada hace más de 2000 años para nosotros. Y nuestra meta es mantenernos en esa misión hasta que el Señor venga por segunda vez. Y por eso queremos enseñar a nuestros hijos exactamente eso. Queremos que ellos crezcan con la idea anclada en sus corazones de que esto es efectivamente lo que somos, lo que seremos y lo que hemos sido como iglesia. Así que quería compartir esto más desde mi corazón que desde el bosquejo y desde lo planificado. Quería que este texto hoy nos sirviera como un pretexto para poder recordar por qué estamos aquí y que la razón es exactamente la misma por la que hemos estado en otros lugares y la misma por la que estaremos en la posición que sea que estemos unos años más adelante. Mis hermanos, si algo cambió aquí fue el lugar y tal vez una que otra comodidad, pero lo que hacemos no tiene por qué cambiar en lo absoluto, de ninguna manera. Y es eso lo que queremos mantener anclado a nuestros corazones. Que Dios nos ayude, que nos mantenga en esa senda, en ese camino, para poder glorificar así su nombre. Gracias a Dios, hermanos, porque hoy estamos juntos siendo parte de esto. Que Dios nos ayude.